Electoral, bueno, hablando de lo que sucedió hoy en el Congreso, hasta hoy a la madrugada prácticamente, cuando se convirtió en ley la Ley Solidaria de Desarrollo Productivo y bla, bla, bla. ¿Cómo se reactiva la economía? ¿A partir de esto puede reactivarse? ¿No? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta, Martín? ¿Qué hace falta para reactivar? Es un paquete, un conjunto de cosas que se tienen que ir dando. Hoy por hoy, lo que hablábamos al principio, la baja en el consumo interno, es decir, el tema de la inflación, que es el peor impuesto que puede existir en el bolsillo de cada uno de nosotros, ha ido comiendo el poder adquisitivo de la gente. Hay que recomponer ese poder adquisitivo. Yo creo que el presidente es muy consciente de eso y tiene un pensamiento muy desarrollista en cuanto a la función o el papel que tiene que cumplir la industria en todo esto. Es decir, desde el primer momento dijo que era pro industria, pro trabajo. Sabemos que la industria, un país sin industria no es viable, y un país con una inflación del 50% es inviable también. Es decir, que hay cosas que de a poco se van a ir dando, como es la baja de la inflación, baja del el dinero, de la tasa de interés. Hoy tomar préstamos es imposible, y mismo para capital de trabajo, que es lo que uno hoy realmente necesita. Es decir, que él es consciente y lo ha dicho permanentemente, que con esta tasa de interés no hay industria, ni comercio. No hablo de industria, hablo de un negocio a la calle de 3, 4 empleados. Sí. Tampoco. Hoy Santiago Cafiero dijo también que, teniendo en cuenta que el 80% de la Argentina está endeudada y la gran mayoría con los famosos créditos UVA, hay una instrucción dentro de, inclusive la ley que se sancionó, al Banco Central para que se busque alguna variable que pueda aliviar por lo menos la presión que sienten hoy aquellos que se metieron en un crédito UVA, que obviamente están ajustados por la inflación y van como con la zanahoria que la tienen cada vez más lejos, ¿no? Es un artículo de la ley. Sí, claro. es un artículo de la ley. Lo que tiene la ley es que el presidente recibe una cantidad de facultades o áreas ejecutivas para tomar decisiones, ¿no? Crear impuestos, por ejemplo. Se le desata la mano, por ejemplo, con el UVA, bueno, y con otras cosas más, ¿no? Las 9 emergencias. Sí, y dentro del plan contra el hambre están los microcréditos que va a lanzar el ministro Arroyo, que van a tener, según lo adelantado, tasas del 2 y 3% anual. Y lo que me decían en Desarrollo Social, que no solo es para que compren herramientas de trabajo, sino en parte para que la gente más postergada, que se endeuda a tasas del 200%, cuando van a esas financieras tremendas, use parte de esos microcréditos para poder desendeudarse. Y respecto al consumo, lo que parece es que lo que quiere Alberto Fernández es que el consumo arranque por las clases más postergadas. O sea, por eso los aumentos van a las jubilaciones más bajas, por eso la mejora en la AUH y posiblemente también por eso aumentos por decreto para los privados, o por lo menos algún piso para los privados, y congelamiento de tarifas durante 6 meses, si no recuerdo mal. Sí, atención, en esto del aumento para los privados, hay que tener en cuenta, en el gobierno, no me acuerdo, tal vez me puedes ayudar, Guido, de Néstor o de Cristina, existía el llamado repro, ¿no? Para asistir a las empresas. Los repro existieron. Sí, para asistir a las empresas que no podían llegar a pagar esos aumentos que decidía el Estado. Ayer Moroni admitió que pueden volver el programa repro, que le pareció un buen programa. Hay empresas que no están en condiciones de... Es según... hay empresas que no están en condiciones de dar un aumento determinado. Es muy fino porque es de acuerdo también a la región donde se ubica la empresa, qué tipo de empresa, qué rubro se dedica. Hay empresas que están con el 50%, hablábamos de capacidad ociosa, y cómo van a hacer para poder pagar este tipo de aumentos. Por eso la van a tener que asistir. Pero yo estoy de acuerdo, yo creo que apuesta al consumo de las clases que necesitan más, que están más postergadas, ponerle plata en el bolsillo, que no va a ir a la compra de divisa o compra de dólares, sino que va a ir directamente al consumo. Hablabas del plan contra el hambre, de facilitar el acceso al crédito con una tasa de interés bajísima. Ayer se habló también, cuando se anunció o se oficializó la intervención de la AFI,
que los fondos reservados de la AFI van a ir también al plan contra el hambre. ¿Y qué rol? Por eso te hablaba de San Lorenzo cuando nos íbamos a la pausa, porque íbamos a hablar del Papa Francisco. ¿Qué rol va a tener el Papa Francisco en este plan? Bueno, no, en parte, si uno relee, es interesante releer el discurso de Alberto Fernández cuando habla de saltar muros, el muro del odio. Bueno, ahí hay bastante del léxico del Papa Francisco. Y bueno, acá me recordaban los muchachos para publicar la encuesta del Papa. Vamos con los números del Papa, para ver, recién te referías a San Lorenzo. Sí. Imagen positiva, 74,1%. Recordá lo de Alberto Fernández que terminaba casi empatado. 74,1% de imagen positiva. 12,7 muy buena, 34,7 buena y 26,7 de regular positiva y 25,9 de negativa. La mayoría es regular negativa, 23,7, perdón, solo 2,2 de imagen mala. Pero es muy interesante cuando se le hace otra pregunta dentro de la encuesta de Poldata. ¿Qué grado de influencia debería tener en nuestro país el Papa? Ninguna, contesta el 40,8%. Recordá, más de 70% de imagen positiva, pero cuando le preguntan, ¿tiene que tener influencia el Papa dentro de nuestro país? 40,8% dice ninguna y 30,2% algo, mucha, solo 11,3%. El Papa les gusta, pero no lo quieren metido dentro de la política. No lo quieren dentro de la política. Exactamente. ¿No? Sino como líder religioso y con eso está bien. No hace falta que se embarre en la política. Nos vamos a ir a la pausa, quédate con nosotros. Cuando venimos tenemos más laboratorio.